Hoy te vengo a hablar del altar de Dios. Y quiero que vayamos al libro de Primera de Reyes 18, 30 al 39. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló ¿qué? ¿Y arregló qué? El altar de Jehová que estaba. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? Diga conmigo: el altar estaba arruinado y Elías lo arregló. Ok, vamos a seguir. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego, diga conmigo, preparó la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. ¿Ok? Síguele, hijo. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. 35. Y de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado del agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Amén. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó ¿qué? Fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Qué es el altar? Diga conmigo: el altar espiritual es donde Dios y el hombre se juntan. Otra vez diga conmigo: el altar espiritual es donde Dios y el hombre se juntan. Amén. O sea que es el momento en el cual usted va con papá y habla con él. El altar espiritual, usted puede estar en el carro cuando usted todos los días habla con papá. El altar espiritual puede estar hasta aún en el baño, cuando usted se encierra en el baño a hablar con papá. Usted tiene un lugar muy importante en su casa en el cual tiene que restaurar, porque muchas veces hemos dejado o pasado por alto que ese altar esté arruinado. Y muchas veces, a falta de ese altar, no tenemos intimidad con Dios. Y entonces ese altar se va apagando, ese altar se va arruinando y solamente pueden quedar cenizas. Amén. Y hay un dicho que dice: donde hubo fuego, cenizas quedan. ¿Qué son las cenizas? Son el recuerdo. Quizás ustedes han dicho: bueno, es que el hermano antes estaba bien encendido y venía a la iglesia, corría, quería servir, quería estar en intercesión porque su fuego estaba encendido. Pero de repente el hermano viene y dice: no, yo antes, a mí el Señor me usaba, a mí antes me gustaba mucho servir, y ahora esas son las cenizas que han quedado. Solamente es un
recuerdo de lo que tú tenías. Y hay muchos hijos de Dios que tienen la llama apagada, que en un tiempo Dios los usó tremendamente y que ese fuego estaba encendida y no había poder humano que te pudiera a ti apagar, porque salías a evangelizar, salías a visitar, salías, buscabas de la presencia de Dios, porque el altar que estaba en tu casa, en tu vida, estaba encendida. No sé si me estoy explicando, ¿verdad que sí? Amén. Donde no hay altar, el negocio se va para abajo. Donde no hay altar, se pierde toda la sanidad, la santidad, se pierde todo. Donde no hay altar, aún el matrimonio está en riesgo y los hijos también. Amén. Porque no podemos decir que nosotros tenemos un altar encendido mientras estemos yéndonos hacia abajo. El altar, dice la palabra de Dios, que estaba arruinado. Amén. Esto significa que no había una relación con Dios. ¿Por qué Elías habla de un altar arruinado? Porque en ese tiempo toda esa gente de ese pueblo adoraba ídolos. Había dejado de creer en Dios. Se había vuelto tras los dioses. Hay mucha gente que se vuelve tras los dioses. Los dioses solamente no son ídolos. Los dioses es todo aquello que roba el primer lugar a Dios. Esos son tus ídolos. Y si tu negocio es tu ídolo, tu negocio va a ser el primer lugar antes que Dios. Y si tu esposo, tus hijos, tu esposa son tus ídolos, le va a robar el primer lugar a Dios. Amén. Y cuando hay algo que le roba el primer lugar a Dios en nuestras vidas, Dios deja de ser Dios y se convierte en una religión. Y solamente queremos contribuir a la religión para sentirnos bien y que nuestra conciencia esté tranquila. Y esto no es así. Amén. Entonces el pueblo empieza a ver que Elías comienza a componer ese altar y empieza a ofrecer un sacrificio. Amén. Y es cuando Elías, a través de una oración que él hace, porque Elías tenía una relación con Dios, su altar de Elías estaba encendido, no había ningún problema. Entonces es cuando desciende el fuego del cielo y consume el holocausto. Amén. ¿Por qué? Porque el altar de Dios es donde nosotros acudimos para agarrarnos cuando vienen conflictos, cuando vienen problemas. Quizás tú vengas aquí a decir: yo vengo porque yo vengo a buscar la presencia de Dios, porque ya no aguanto mi situación, porque ya estoy cansada de esta enfermedad, porque ya estoy cansado de esta crisis, porque ya he buscado ayuda en todos lados, pero yo sé que el único que me puede ayudar es Dios. Quizás tú veniste aquí en un momento de crisis. Sabes, te voy a decir algo, que nosotros nunca vamos a conocer el altar de Dios hasta que la crisis viene a nuestra vida. Y nunca vamos a levantar ese fuego del Espíritu Santo hasta que realmente el enemigo venga a atacarnos a nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, ¿verdad?, cuando nos vemos amenazados, corremos a la presencia de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Usted no le ha pasado así? Génesis 22, ¿qué dice? Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso ¿la qué? Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Ahí ya no había un buey. ¿Qué había ahí? ¿Qué había ahí? ¿Por qué Dios le pidió un hijo a Isaac, a Abraham?
No. Si era un hombre de fe. Por eso es que Dios sabía que no había ningún problema con él, porque si le pedía a su hijo, Dios sabía que se lo iba a dar. ¿Sabe por qué? Porque él ya había perdido esa comunión con Dios. Era tanto su amor a su hijo que se olvidó de mantener el altar listo, encendido, preparado. Muchas veces cuando tú vienes a la iglesia, estás enamorado de Dios, no hay nada que te apague, ni los problemas, ni las adversidades. Y tú le dices al Señor que te bendiga, y el Señor comienza a bendecirte, y tú empiezas a ser prosperado, y de repente te empiezas a decir: ya no voy el domingo porque ahora tengo que trabajar. Ya no voy a ir a servir porque no puedo cerrar mi negocio. Ya no voy a ir a hacer esto porque mi marido no me deja. Y antes voy a entregar la casa de paz porque ya se me volvió una carga. Y entonces empezamos a tener excusas baratas. Amén. ¿Qué es lo que a ti te quita que tengas un altar para el Señor? ¿Qué es lo que a ti te impide que el fuego de Dios descienda a tu vida? Todo lo que impida que descienda fuego de Dios en tu vida y que tú no estés dispuesto a hacer un sacrificio, Dios te lo va a pedir en sacrificio, lo que tengas en primer lugar. Qué tremendo es esto. ¿Qué es lo que tú tienes en primer lugar en tu vida? Amén. Diga conmigo: es la voluntad de Dios que todo creyente edifique su altar. Ok, ahora diga conmigo: yo tengo que aprender a edificar mi altar. Ok, número 2 dice: usted no puede depender de mi altar. Ponga atención, hay muchos altares. Este es un altar. Este se ha edificado para venir aquí, para que usted tenga sacrificio de adoración, sacrificio de ofrenda, sacrificio de alabanza, sacrificio de intercesión. Usted se sacrifica, por ejemplo, en el tabernáculo. La gente que viene a las 6 de la mañana, aún con lluvia, se está ¿qué? Y ofrece pero este es un altar que se ha levantado aquí. Y usted se puede mantener aquí en este altar levantada. Pero usted no puede depender toda la vida de este altar. Usted tiene que tener un altar en su casa también. Aquí usted hay una conexión divina. Aquí usted se prepara, aquí usted se llena. Pero en su casa tiene que tener un altar ahí para momentos de crisis, para momentos de lucha, para momentos de guerra, para que cuando el enemigo se levante en contra de su matrimonio, para que cuando el enemigo se levante en contra de sus hijos, para que cuando el enemigo se levante en contra de la economía, ahí usted establece ese altar. Amén. ¿Estamos aquí? Entonces decimos que el altar es el lugar donde el hombre y Dios se juntan. Usted tiene que comprender que nosotros tenemos que tener una relación con Dios. Si usted no tiene una relación con Dios, si usted no tiene una comunión con Dios, entonces ¿quién le habla a usted? No puede dejarse guiar por los sentimientos. No puede dejarse dejar por las emociones. Usted tiene espíritu. Dice la palabra de Dios que Él nos hizo tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es la carne que la alimentamos todos los días. Amén. Y la carne se engorda por los deleites y las pasiones de esta tierra. Y el espíritu, entonces, ¿dónde está? ¿Cómo está usted fortaleciendo su espíritu? Si no tiene una relación con Dios, si no tiene una comunión, ¿cómo va a descender esa presencia de Dios en la vida de usted?
A veces el hombre, la mujer o nosotros mismos no sabemos qué decisión tomar. Y acudimos a muchas personas para poder entender y comprender qué decisión tomar. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado a tener una comunión con Dios. Y no sabes escuchar la voz de Dios en tu vida. Amén. Dice que también el altar es un lugar donde viene la realización de Dios en nosotros. Amén. O sea, quiere decir que nosotros tenemos que comprender que Dios es real. Amén. ¿Cómo tú vas a saber que Dios es real si no has tenido una experiencia con su presencia? ¿Cómo tú vas a saber que Dios existe si ni siquiera sabes hablar con Él? ¿Cómo tú vas a saber que Dios te está sanando, que te está liberando, si no le conoces? Amén. Nosotros podemos decir que Dios nos conoce. ¿Cuántos saben que Dios nos conoce? Dios nos conoce, dice la palabra de Dios que Él nos conoce antes de la fundación de la tierra, en el vientre de mamá. Todas esas cosas ya estaban escritas. Él sabía en el momento que íbamos a venir. Él sabía todo, Él sabe todo de nosotros. Y eso lo conocemos perfectamente bien, ¿verdad? Pero ahora nosotros le conocemos a Él. Esa es otra historia. ¿Cómo nosotros podemos conocer a Dios? ¿Cómo sabemos cuando el Espíritu Santo nos está hablando? ¿Cómo sabemos cuando el Espíritu Santo nos está guiando? ¿Cómo sabemos cuando el Espíritu Santo está contristado? ¿Cómo sabemos cuando el Espíritu Santo está alegre? ¿Cómo nosotros conocemos a Dios? Necesitamos levantar un altar en su presencia. Amén. Mateo 23, 19. Necios y ciegos. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¿Qué es primero? ¿El altar o la ofrenda? ¿Qué es primero? Si el altar es primero, entonces ¿cómo vamos a ofrendar, a dar algo, cuando no hemos levantado y creído en el altar de Dios y no lo hemos restaurado? ¿Sabes? Cuando tú ya has levantado ese altar de Dios en tu vida, cuando tú vienes a depositar esa ofrenda, tu ofrenda es santificada, tu ofrenda es restaurada, tu ofrenda es multiplicada, tu ofrenda es recibida ya en el cielo. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuántos estamos aquí? Cuando no hay altar, no te das cuenta de la realidad de que Dios, ¿verdad?, se siente, se palma, se vive. Tú te das cuenta cuando es la presencia de Dios. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay personas que dicen: ay, yo sentí algo como que andaba y que sentía así como que, ¿qué será? Cuando la preguntan, hay personas que me dicen: ¿qué es eso? Yo digo, no conoce a Dios, no sabe discernir. Tenemos que aprender a conocer a Dios. ¿Sabes? Cuando Dios venga, ¿cómo tú te vas a dar cuenta que Él va a venir? No es solamente que tú te cuides y que tú te guardes. Tú vas a decir: yo hago todo, yo voy a la iglesia, yo sirvo, yo voy a intercesión, yo voy a eso, pero no hay tu altar no está encendido. Y cumples con todos los requisitos, está bien. Pero sabes, la palabra de Dios nos habla de una parábola de las 10 vírgenes, y que las 10 eran vírgenes. Eso quiere decir que las 10 estaban bien cuidaditas. Las 10 se abstenían de todo, pero solamente 5 se fueron con su amado y 5 se quedaron. Amén. ¿Cómo nosotros podemos estar preparados? Porque la palabra de Dios dice que en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, nosotros seremos levantados. Pero si usted no conoce al Espíritu Santo, usted no sabe cómo se mueve,
Usted no va a saber la noticia del cielo. Sabe que hay gente que está enterado de toda la noticia de aquí de la tierra, menos de la noticia de allá del cielo. Diga conmigo, el altar es el lugar donde usted y todo lo que hace es santificado. En ese momento que usted ofrece algo a Dios, es santificado. Usted ofrece su tiempo es santificado. Usted ofrece su corazón a Dios, su corazón es santificado. Usted ofrece sus ofrendas, su dinero, su negocio, su tiempo, su esfuerzo, su dedicación, usted es santificado. Usted ofrece su matrimonio es santificado. Usted ofrece sus hijos son santificados, porque hay un altar a donde presentar nuestros sacrificios. Porque tenemos un altar. Es importante para todos nosotros que empecemos a hacer un altar. Ahora le pregunto, en este tiempo donde las iglesias se cerraron, no había un altar a donde usted trajera ese sacrificio. Y es triste ver que muchos cristianos no volvieron porque no tenían un altar en sus casas. Es triste ver que mucha gente fue engañada por el enemigo con la mentira y no volvió más a la iglesia. Se perdió en el camino. ¿Estamos aquí? ¿Por qué está fallando el fuego en los creyentes hoy? Porque ha dejado de encenderse. Amén. ¿Por qué se apaga? Porque el altar está roto. Porque el altar está destruido. Amén. Los hijos y las hijas nunca vienen a tener su propia unción hasta que edifican su propio altar. Usted se llena de unción aquí, está bien. Amén. La lleva a la casa de paz, está bien. Allá le fluye. Pero después, en la semana, en los días, usted se da cuenta que hay algo que le hace falta en su vida. Usted se da cuenta que después de la casa de paz todo vuelve a la normalidad. Y usted dice, yo me siento la misma. Yo no sé por qué me está pasando esto. ¿Sabes? Tu altar está destruido. Necesitas levantar ese altar. Amén. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que tener nuestro propio fuego, nuestra propia unción? Porque ningún hijo va a recurrir a ti mientras no vea ese fuego en tu vida y esa unción. Amén. Y nosotros tenemos que enseñar a la familia a edificar ese altar. Cuando el hijo, cuando la hija, cuando la familia va a aprender a tener una relación con Dios, cuando te vea, cuando nos vea. Amén. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando venga la crisis, los problemas en el mundo, usted tiene que saber que su Dios le va a contestar. Usted no puede depender de otro altar. Usted tiene que tener su propio altar. Ahí donde usted va, donde usted gime, donde usted llora, donde usted habla con papá, donde usted le entrega sus cargas, donde usted se llena de su unción, donde usted se alimenta. ¿Cuándo nosotros vamos a hacer que la gloria de Dios baje si ni siquiera el fuego podemos encender? Los hijos deben conocer el altar del Padre. Amén. Génesis 22:9.
Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac. Ya lo dimos hace ratito. ¿Qué concepto tenían ellos de ese altar? Dice, ellos tenían un concepto de altar, porque el altar es donde el hombre y Dios se juntan. Le voy a decir algo. ¿Qué es lo que Dios le estaba diciendo a Abraham? Abraham, ¿te has olvidado de mí? Abraham, ¿has dejado de orar? ¿Has dejado de comunicarme? ¿Qué es lo que te impide? ¿Qué es lo que te estorba? ¿Qué es lo que te limita? ¿Qué es lo que te está quitando el tiempo, Abraham? Es que este hijo que tú me diste, Señor, está re lindo, está chulo el chamaco. A eso te limita. Tráemelo para acá. Sacrifícalo. Es que este negocio que tú me diste, Señor, va de viento en popa. No lo puedo descuidar, porque si se descuida se cae. Ah, eso te limita. Sacrifícamelo. Es que ese trabajo, Señor, que tú me diste por la bendición tuya, ahí estoy, Señor, no puedo abandonarlo porque me van a correr. Sacrifícalo. Amén. Déselo fuerte. Dios te va a permitir que vivas de este altar en lo que tú edifiques el tuyo. Pero cuando ya estás maduro, cuando ya creciste espiritualmente hablando, entonces vas a saber también levantar el altar en tu casa para que tus hijos y tu descendencia puedan ver siempre un altar encendido en tu casa. Amén. Amén. Sabes que mucha gente cuando está enferma es cuando empieza a buscar un sacrificio. Yo no he visto una gente sana, bendecida por Dios, venir corriendo al altar, tirándose al altar, gimiendo, llorando. Yo he visto gente que está, y a nosotros nos pasó, cuando estamos en una crisis tremenda, tú vienes al altar y lloras y gimes y ahí le prometes al Señor y de repente dices, bueno, ¿y ahora qué le pasa? Que siempre estaba, pero si ni siquiera danzaba y ahora quiere alcanzar el techo. ¿Verdad? Pero mira esta, ¿qué le pasa si todo el tiempo venía con la cara agria? Ni siquiera quería saludar a las personas, ahora se la quiere comer a besos. ¿Sabes? Que cuando el enemigo te está pillando atrás la espalda y tú ya no aguantas, tú vienes y te rindes al Señor. Tú vienes y te tiras ahí a la presencia de Dios y tú dices, ¿dónde está la presencia de Dios? ¿Dónde está la presencia de Dios? Porque ahí en la presencia de Dios yo voy a ser bendecido, yo voy a ser restaurado, yo voy a ser sanado, yo voy a ser libertado. Solamente en la presencia de Dios. Y es ahí cuando corres, es ahí donde empiezas a ver y a conocer la presencia de Dios. Cuando hay crisis, no corras al médico. Cuando hay crisis, no corras al hermano, no corras al mentor, corre al altar de Dios. Corre al altar de Dios, porque ahí en el altar de Dios vas a conocer su presencia. Ahí en el altar de Dios Él va a escuchar tu lloro. Ahí en el altar de Dios se encenderá el fuego de Dios, porque las cenizas serán quitadas. Amén. Mucha gente corre con los brujos, con los doctores, y el brujo le dice no hay nada que hacer después de que te bajó no sé cuánto dinero. Después te vas con los doctores y después te hizo todos los estudios debidos y por haber. Empeñaste tu casa, te endrogaste con toda la gente del mundo y aún hasta perdiste la casa. Y el doctor te dice, es todo lo que tengo que hacer, no tiene más remedio. Y sabe, recorrió a todos y su última opción fue el altar de Dios.
Desafortunadamente, hay mucha gente viviendo así. Y cuando ya no tienen ningún remedio por ningún lado, entonces se acuerda de aquel hermanito que le dijo que en su iglesia había un altar donde fluía la presencia de Dios, había un altar donde la gloria de Dios bajaba, había un altar en donde aquí el cojo sanaba, el ciego veía. Aquí hay un altar donde siempre está encendido de su presencia, donde vienes y entonces Dios te empieza a quitar las cargas. Y esa persona viene creyendo que Dios es la última alternativa, y después sana a esa persona, porque para Dios no hay nada imposible. Y entonces esa persona en el altar, en este altar, es sanado. ¿Sabes qué? Muchas veces es el problema, que solamente vienen por un milagro, y que cuando salen de este altar se olvidan de hacer su propio altar. Se olvidan. Amén. ¿Dónde está tu altar? Diga conmigo: en las circunstancias de la vida. Si nunca hubieses tenido un problema financiero, no estarías aquí en este momento. Amén. Si nunca hubieras pasado esa enfermedad y esa crisis, estuvieras cómodo en tu casa. Pero tu crisis encontró el altar, y gracias a esa crisis pudiste clamar a Dios. Gracias a esa crisis te inclinaste y reconociste el poderío del cielo y de la gloria. Gracias a esa crisis te levantaste en la madrugada cuando antes nadie te levantaba. Gracias a esa crisis comenzaste a caminar en la verdad de Dios y empezaste a restaurar ese altar que estaba destruido. Amén. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? ¿Cómo nosotros podemos mantener el fuego del altar? ¿Cuántos quieren conocer, saber cómo podemos mantener ese fuego del altar? Yo tengo ¿cómo saber si mi altar está destruido? ¿Sabes? Una de las maneras de ver que el altar está destruido es que la persona se vuelve apática, se vuelve perezosa, se vuelve indiferente, criticona, chismosos, de todo se quejan. Si el Señor lo tiene que procesar, que lo procese ahora, antes de que Él venga y usted se quede aquí mirando como el chinito. No, ¿verdad? ¿Cuántos quieren irse con Él? Pues entonces vamos a preparar el altar de Dios. ¿Cuántos lo quieren preparar? Déselo fuerte, déselo fuerte. ¿Cómo vamos a preparar a mantener el fuego del altar? Número 1, usted tiene que levantarse todas las mañanas, tiene que aprender a buscar el rostro de Dios antes de que salga el sol, antes de que comience a hacer cualquier cosa. Usted tiene que hablar con papá, porque Él es el primero. Él es el primero, Él es su primicia. Usted tiene que irse, no sé a dónde se tenga que ir, si al carro, allá al baño, al lado de su cama, en el piso, en la sala. Ahí ocupe un lugar, cómprese un tapetito. Mire, ahora que estuvimos, cuando fui a Israel, yo veía cómo llegaba la hora de la oración de esos hombres, y del carro, así del carro literal, se paraba el carro en la calle y sacaba un tapetito y lo tendía en la banqueta, y ahí empezaba a orar. Yo decía, wow. ¿Cuántos van a hacer eso? ¿Cuántos van a buscar la presencia de Dios en la mañana? ¿Sabe? Usted dice en la mañana, Señor, hablas con papá, y en el café hablas con papá, y en el camión hablas con papá, y en el trabajo hablas con papá, y se va a acostar, habla con papá.
Su mundo y su atmósfera es papá. Y te dice: papá, ya voy llegando a mi trabajo, papá. En el nombre de Jesús yo bendigo mi trabajo, bendigo a mi jefe, bendigo todo, Señor, porque yo voy en tu nombre, voy a levantar, Señor, este día. ¿Sabe? Usted deja de tener esa cara amarga y agria. Por eso el amor de Dios no es reflejado en la vida del creyente, porque su altar está destruido. Pero cuando nosotros empezamos a levantar el altar y lo primero que hacemos es restaurar esa comunión con papá Dios, nos encanta, nos emociona, nos apasiona. Ya queremos estar con Él, escucharle, sentir su presencia, decirle: papito hermoso, te amo, eres chulo. Empiezas a derramar tu corazón y sabes, de una manera tu corazón va sanando. ¿Hay alguien que te quiera hacer brujería y hechicería? No me importa. ¿Hay alguien que te quiere hacer algo? No me importa. Yo sé quién soy. Yo sé dónde estoy parada. Yo sé que Él es mi padre. Yo sé que soy su hija. Yo sé que Él me ama. Y ni un arma forjada del enemigo va a prosperar en mi vida, porque Él adereza mesa delante de mis enemigos, unge mi cabeza con aceite y siempre mi copa está rebosando. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? No temeré mal alguno, porque Él está conmigo. No tendré temor de malas noticias. Y no moriré, sino que viviré, porque yo no puedo estar sin su presencia. Y si he de morir, su presencia es lo más importante en mi vida. No me importa morir, porque al final yo lo amo y siempre quiero estar en su presencia. Lo amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con todo mi ser, porque lo amo, porque Él es mi papá, Él es mi Dios, Él es el dueño de mi vida. Él me formó en el vientre de mi madre, Él me trajo a esta tierra, Él me bendice, Él guarda mi entrar, Él guarda mi salir, Él adereza mesa en delante de mis enemigos. Amén. Ve y mira cómo está tu altar. O sea, tienes que hacerte un checklist. Esto quiere decir una radiografía. Esto quiere decir una introspección hacia adentro. Tienes que ver cómo está tu corazón. Dice: observa cómo está tu altar, porque si tu altar está desordenado, no va a funcionar correctamente bien. Amén. Entonces tú empiezas a decir: Señor, yo tengo que alinearme a tus principios. Si tengo que perdonar, voy a perdonar. Si tengo que sacrificar, voy a sacrificar. Número 3, mantener el altar limpio. O sea, tienes que sacar las cenizas. ¿Qué hizo Elías? Sacó las cenizas. ¿Qué son las cenizas? ¿Representan qué? Algo que antes era y que ya no es. Esa ceniza representa que ahí hubo fuego. Las cenizas hablan de que hubo fuego en ese lugar, amén, pero que ya no hay, amén. Hay personas que viven más de las cenizas, de los recuerdos. Yo recuerdo cuando el Señor me sanó. Yo recuerdo cuando en Fe y Verdad había mucha presencia. Te quedaste en las cenizas. Tienes que sacudirte hoy las cenizas, hermano, hermana, porque el fuego sigue y el que se apagó es otro. Amén. Estamos aquí.
Es que yo tenía visiones, pero ahora ya no tengo. Es que ahora tenía sueños. Antes yo danzaba y ahora, antes me gustaba predicar y ahora. ¿Sabe que las personas muchas veces cambian de iglesia en iglesia porque no hay cenizas siquiera en sus vidas? Viven más del pasado que del presente. Viven más de los recuerdos que del presente. La gente tiene que cansarse de vivir de cenizas. Tienes que aprender a tener hambre de Dios. Tú tienes que decirle al Señor: Señor, desata en mí el hambre por tu presencia. Que lo que yo recibí ayer ya se convirtió en ceniza, y que el fuego de hoy, del presente, del hoy, vuelva a encender la llama en mi vida. No puedo vivir más de la ceniza, no puedo vivir más del recuerdo, no puedo vivir más del pasado. Tengo que soltar el pasado, tengo que sacar las cenizas de mi vida para poder aprender a acomodar las leñas para que ese fuego arda. Amén, amén. Sóplale la ceniza a tu hermano y dile: enciende tu fuego. Número 3. Después de limpiar las cenizas, tienes que poner leña. Amén. ¿Sabe cuál es el problema de las personas? ¿Por qué no quieren poner leña? Porque no se quieren comprometer. Y cuando usted va a buscar leña a un lugar, lo primero que tiene que cuidar es que una víbora salga de ese lugar y le pique. Y como a muchos no les gusta arriesgar su vida y evitan y están cómodos, están en la comodidad, no quieren ni que las víboras le piquen, entonces evitan poner leña a su altar. Amén. ¿Cuántos han oído del apóstol Pablo? Y voy a ir rápido. Hechos 28, 3 al 6. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. ¿Quién huye del calor? ¿Quiénes huyen del calor? Amén. ¿Cómo las víboras se van a ir de tu vida si no hay calor? Si no hay fuego. Amén. Dice: escapando, cuando los naturales vieron las víboras colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida. La crítica: a quien escapando del mar la justicia no la deja vivir. Gente que te critica, esas son las serpientes. Número que sigue, hijo. Diga conmigo: pero él, sacudiendo la víbora. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Dónde tienes que sacudir la víbora? ¿Dónde tienes que sacudir la víbora? ¿Dónde tienes que sacudirte los problemas? ¿Dónde tienes que sacudirte las tribulaciones? ¿Dónde tienes que sacudirte las enfermedades? En el fuego. En el fuego de Dios. Y dice: ningún daño padeció. Síguele. Ellos estaban esperando, los enemigos están esperando que tú te mueras, que tú te ahogues, que tú te apartes, que él se hinchase o cayese muerto de repente. Eso están esperando tus enemigos. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Déselo fuerte. Déselo fuerte. Sabes que una de las ventajas que tú tienes cuando el altar está encendido en la presencia de Dios, siempre te mantienes encendido. Ningún arma forjada del enemigo va a prosperar. Ninguna serpiente venenosa podrá venir a quitarte la vida. Ningún cáncer maligno podrá matarte, porque vas a estar encendido en la presencia de Dios. Y el antídoto que tenía el apóstol Pablo era mejor que todos. Los enemigos estaban esperando que muriera Pablo, porque la serpiente le había picado. Lo que hizo Pablo es se sacudió. ¿Se sacudió qué? ¿Y qué tenemos que hacer? Prendele fuego. Sacúdete la víbora.
Dile a tu hermano que está a tu lado, préndele fuego, hermano. Enciende ese fuego. Enciende ese fuego. Enciende ese fuego. Enciende ese fuego. El antídoto de Pablo era más poderoso. Yo no sé qué antídoto tú tienes, pero cuando alguien te dice que esa pandemia te va a dejar muerto, tú le vas a decir: yo no moriré, porque el antídoto que yo tengo no viene del cielo. Yo no necesito una vacuna, porque yo ya tengo el antídoto celestial. Ni la serpiente, ni el enemigo, ni el veneno, ni ninguna enfermedad, ni peligro, ni espada, nada me podrá separar del amor de Dios. No voy a morir, no voy a morir, no voy a morir, porque el fuego de Dios en mi vida está encendido. El fuego de Dios se enciende en mi vida. Desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego. Amén. Hay gente que pide fuego y ni siquiera sabe arreglar el altar. Antes de pedir fuego tiene que haber un sacrificio. Señor, manda fuego. ¿Y tu sacrificio? Porque antes de que caiga el fuego tiene que haber si no hay sacrificio, no hay. ¿Quieres fuego? Sacrificio. ¿Quieres fuego? Sacrificio. Número que sigue, 4. Sacrificio. La gente quiere todo fácil. Amén. Es que no tengo para el pasaje. Sacrificio, sacrifícate. Es que la cama está bien sabrosa. Sacrifícate. Tienes que asesinar a esa almohada. Tienes que reprender a Sabanás. ¿Qué hace el fuego? Diga conmigo, consume. ¿Qué hace el fuego? ¿Qué hace el fuego? ¿Sabe que va a consumir el fuego? Va a consumir la enfermedad que el doctor te dijo que no tenías cura. Va a consumir todo espíritu de mediocridad que hay en tu vida, porque hay un sacrificio. Te estás sacrificando tu ego, estás sacrificando tu orgullo, estás sacrificando todo lo que te estorba, lo que te impide. Ahí va a descender Dios fuego y te va a consumir, te va a quemar, te va a cambiar. Amén. Por eso muchos no piden fuego. Por eso mucha gente que está aquí en el altar muchas veces no quiere meterse con el fuego, porque sabe que el fuego los va a matar. Amén. Hay que sacrificar todo. Si estás en ayuno, ¿qué tienes que sacrificar? La comida, ¿o no? Y después de haber, dice, orado, vino el fuego y lo consumió. El apóstol Pablo decía: cada mañana muero, todos los días muero. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque él hacía sacrificio. No para hacer un sacrificio tenemos que morir. ¿Qué es lo que va a morir? ¿Qué es lo que vas a ofrecer tú en ese sacrificio? El orgullo, la arrogancia, el miedo, el temor, la soberbia, la habladuría, tu lengua. Ay, ya mejor no le sigo. Amén. Le voy a decir una revelación. Cuando la oveja, escuche bien, la oveja nunca entró al lugar santísimo, ni tampoco entró al lugar santo. La oveja siempre se quedó en el atrio, porque ahí le echaban cuchillo. Mejor se lo digo después. Y muchas ovejas no quieren que les echen cuchillo. Ahí, en ese lugar, las ovejas eran sacrificadas. ¿Sabes? Cuando el sacrificio está doliendo, te retiras y dices: no quiero sacrificio porque esto duele.
No quiero levantarme en la madrugada porque la cama está deliciosa. No quiero ir a ese lugar porque no tengo dinero. Tienes que hacer un sacrificio. No quiero un sacrificio. Quiero mi comodidad. No quiero sacrificarme para abrir una casa de paz porque no quiero compromiso. Luego ni agradecen. Y sabes, la gente no se quiere comprometer. La gente no le gusta que le digan sus verdades. Cuando la gente está llena de egocentrismo, cuando la gente está llena de orgullo, tú le dile a una gente orgullosa que es orgullosa y que te va a decir, ¿verdad? Entonces no entra al sacrificio. Pero cuando tú llegas al altar del Señor, como oveja, dice la palabra de Dios que Jesús fue llevado ¿a dónde? Al matadero y no abrió su boca. Como cordero fue llevado, dice, al matadero y no abrió su boca. Cuando Él llegó, Él sabía lo que iba a pasar. Pero sabes, Él ya pagó, hizo ese sacrificio humanamente. El sacrificio que nosotros debemos hoy decirle al Señor es rendir nuestra carne, rendir nuestros deseos, rendir nuestras pasiones. No quieres rendir tu carne porque te gusta ver la pornografía por internet. No quieres rendir tu carne porque te gusta andar con mujeres o con hombres, desperdiciando el dinero, gastándotelo en otras cosas antes que traerlo al altar de Dios. Juzgas a tu hermano, juzgas a la gente y no te juzgas a ti mismo. ¿Cómo vamos a entrar a ese lugar para sacrificio? Las ovejas en ese lugar eran sacrificados y la sangre, solamente la sangre, entraba al lugar santísimo y se depositaba y se rociaba en el altar y en la presencia de Dios. La presencia de Dios es la que va a estar. ¿Y sabes qué es la sangre? Es tu vida. ¿Sabes qué es lo que quiere Dios? Es tu vida, no tu carne. ¿Sabes qué es lo que quiere Dios de ti? Es tu espíritu, es tu corazón. No quiere tu carne. Por eso tienes que sacrificarla. Por eso tienes que rendirla. Por eso tienes que decirle: yo hoy sacrifico mi carne. Yo no quiero más deseos compulsivos en mi vida. Yo no quiero más depresiones en mi vida. Yo no quiero más ruina moral en mi vida. Yo no quiero más destrucción en mi hogar. Yo no quiero llevar más basura a mi casa. Yo no quiero llevar más droga a la casa que contamine el altar que he levantado para nuestro Padre Celestial. Yo quiero ser un sacerdote que alabe. Yo quiero ser un sacerdote que ofrezca sacrificios de alabanza, de adoración. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? ¿Cuántos lo van a hacer? ¿Cuántos lo van a hacer? Diga: Señor, mientras yo viva. Después, diga conmigo, después de que el fuego consumió el sacrificio, luego de que Dios acepte tu sacrificio y lo consuma, dice la palabra de Dios, cayó la gloria de Dios en ese lugar. La gloria de Dios tiene que caer en este lugar, porque aquí hay hijos, hay hijas que han dicho: Señor, ahora yo me rindo a ti, me doy el sacrificio vivo. Aquí está mi vida, aquí está, Señor, yo me gozo en tu presencia. ¿Cuántos quieren hoy decirle al Señor: yo quiero hoy levantar ese sacrificio?